Muy buenos días, tardes o noches, depende. em, si gustan, si no tienen mucho tiempo, también pueden poner a velocidad 1.25 este video o 1.5. Para hacerlo, les recomiendo, digo, para escucharme hablar como ardillita, ¿no? Les recomiendo, por ejemplo, a ver, aquí tengo uno Irán de ha entrado en sus... este tipo de videos. Nos podemos ir a la configuración. Me voy a mover un poco. Ahí voy, ahí estoy. Bien, me podrá leer editar, ¿no? ¿Qué tan rápido o tan lento quisieran que se escuche el video? Obviamente no les recomiendo más de dos, se vuelve casi inaudible ya después de dos. Entonces 1.25, 1.5 les ahorra un poco de tiempo para poder escuchar cualquier video que tengan. Y bueno, vamos a iniciar con esta meta, que es la prácticamente, primer meta. Esta es la meta de presentación, pero también digamos, de algunas adecuaciones que tenemos que realizar a nuestro sistema de ChatGPT. Pero ahorita vamos a ello. Primero, vamos a revisar algunas de las noticias más recientes que tenemos sobre la inteligencia artificial. Una de ellas es que sí, obviamente Amazon está despidiendo a miles de trabajadores, no a todos, no en todas las tareas, pero sí hay diferentes tareas que van a empezar a hacer los robots, como em, eh, que digamos que son mucho más sencillas de realizar o poner un orden. Ya en algunas empresas se está trabajando con robots con inteligencia artificial y trabajan, colaboran con humanos, pero las tareas que hacen los robots al día de hoy son muy lentas. Y bueno, no tienen la precisión del contexto o justamente las variables del azar que presenta un ser humano en un día de trabajo normal. Por ende, todavía no nos va a reemplazar del todo, pero digamos que en muchas empresas se están ajustando realizar robots o brazos robóticos para realizar tareas más específicas y potenciadas con inteligencia artificial, que bueno, los robots ya los teníamos previstos. No nos va a robar el trabajo absolutamente a todos y también podemos decir que estamos pasando por una gran crisis global. em, y estamos hablando de una situación más compleja, que es lo social y la ética dentro de lo que nosotros somos, ¿no? Como seres humanos, o nos definimos como seres humanos. Por otro lado, pues México ya está planteando a una regulación, ¿no? Sobre el uso de la inteligencia artificial, pero no está elaborada del todo. Hace algunas semanas incluso sacaron un decálogo, o sea, a revisarlo por acá, decálogo de inteligencia artificial, México, y aquí está la declaración ética, que si ustedes lo quieren revisar, igual lo voy a poner por ahí, pero está este decálogo del uso de la IA, que se basa en estos puntos nada más. Uno de ellos es que la IA debe ampliar derechos, nunca reducirlos. Toda decisión apoyada por inteligencia artificial debe tener responsables humanos, sustentada en marcos institucionales claros. Y bueno, esto del primer punto sobre ampliar derechos y nunca reducirlos, pues también está un poco subjetivo, porque yo puedo decir que estoy ampliando los derechos y habría que comprobar y tener un proceso de que realmente se están ampliando los derechos y no lo contrario. Habría que tener una investigación, evidencias, pero pues esto es nada más un decálogo. También planteó que si una decisión no puede explicarse, no debe automatizarse, que la IA se gobierna mejor cuando se decide en colectivo. La IA solo es valiosa si genera bienestar para las personas. Em, 6. Antes de automatizar hay que comprender a quién y qué afecta. 7. La tecnología estratégica debe responder a las necesidades del país. 8. El desarrollo de la IA requiere fortalecer la educación y el conocimiento del país.
9. La IA no puede ser ajena a la diversidad cultural y lingüística del país, que bueno, hay muchos matices sobre la inteligencia artificial generativa. Y 10. Los datos son un buen público que deben cuidarse con responsabilidad. Este pequeño decálogo, que bueno, lo voy a buscar para su descarga, fue lanzado hace mes y medio, en enero de 2026, 29 de enero de 2026, y vamos a buscarlo en PDF. Vamos a poner PDF y, y ver si lo podemos descargar. Pero bueno, aquí no me deja descargarlo. Igual se los voy a poner en el área de recursos para que revisemos este decálogo de la inteligencia artificial, ¿no? Que es una declaración ética. Aquí está. Listo. Bueno, es este pequeño documento. Lo voy a mover un poco. Uy, yo me voy a mover. Ahí estoy. Bueno, y este decálogo pues nos puede servir bastante para cualquier otro proyecto que tengamos. Creo que cuando estemos hablando de inteligencia artificial habría que referenciarlo si nos dedicamos a ese tipo de investigación. Entonces, creo que es un buen punto, un buen punto de partida para todo lo que vamos desarrollando en cualquier tipo de inteligencia artificial, ya sea en las ingenierías, en el área educativa, incluso en la lingüística, ¿no? Bueno, por otro lado, además del pavor de los empleos, nos dice la periodista Karen Howe que las empresas de inteligencia artificial en realidad no tienen un plan de negocio sustancial real. También hay contras que hablan sobre que no están del todo de acuerdo que en realidad la inteligencia artificial sea tan insoportable en ese sentido. Sin embargo, pues hay muchos despidos por parte de Amazon, quienes son una de las empresas más avanzadas en el desarrollo de robots, digamos, con inteligencia artificial. Y por otro lado, una bomba, hay un boom, hay una burbuja, más bien una burbuja económica alrededor de la inteligencia artificial. Entonces, es posible que la mayoría de los que están invirtiendo en inteligencia artificial o en aplicaciones pierdan su dinero en los próximos años. Estamos hablando de los próximos 3, 2 o 5 años, debido a que son las grandes empresas quienes van a absorber todos estos negocios y no a todos les va a ir bien, ya que para poder desarrollar este tipo de sistemas, pues sí se requiere bastante inversión si realmente se quiere llegar a millones de personas, ¿no? Que es el objetivo económico. Sin embargo, también tenemos otro tipo de proyectos que son educativos y que deberían ser financiados simplemente porque son educativos y porque son en pro del conocimiento humano. Por otro lado, por ejemplo, BBVA hace algunas semanas le dijo sí a OpenAI, que esto puede ser preocupante incluso para los usuarios en Latinoamérica y México, porque sí, hay datos que van a tener acceso OpenAI con ChatGPT y nuestros datos y la aplicación. Ojo con eso también. Y ChatGPT va a tener anuncios, van a empezar a cobrar una versión pequeña de paga de $10, va a estar la de $20 y luego va a estar la empresarial. Y por último, que está como $25, que se unen diferentes personas para juntarse y armar su propia red, ¿no? Dentro de la inteligencia artificial. Y por otro lado tenemos la última opción de $200, que es la opción que si ustedes quieren realizar investigación a profundidad y les interesa, tienen curiosidad, me parece que es la opción más viable. O si tienen proyectos, es la opción más viable para un pensamiento avanzado y de investigación, porque lo hace bastante bien, la verdad. Y vamos a ir matizando sobre eso, ¿no? También Sam Altman defiende que en realidad ChatGPT es mucho más económico. Salido a decir diferentes barbaridades, pero una de ellas fue que una hamburguesa consume mucho más agua que una inteligencia artificial o que incluso ver una hora en la televisión. Entonces, ojo con eso, también el cómo se está defendiendo la inteligencia artificial. Lo mismo ha dicho de los seres humanos, que mantener con vida a un ser humano es muy caro y gasta muchos recursos naturales. Entonces dice el consumo de agua para 300 consultas de IA es alrededor de 1.5 litros y una hamburguesa
pues está gastando incluso hasta 660 galones, que obviamente habla de todo el proceso, no solo de la hamburguesa en sí, sino del alimento de una res, ¿no? El, el tener el pan, los ingredientes y que todo esté fresco y apetecible, ¿no? Habla de todo este proceso. Y bueno, está haciendo su trabajo en defensa de, ¿no? Que no quiere decir que esté mal, pero creo que se sale de los límites éticos que nosotros podemos considerar. Ante esto, OpenAI también ha cruzado otra de las líneas. Esta es una de las que más me preocupa y es la razón de esta actividad que ustedes van a realizar. Y es que OpenAI llegó a un acuerdo con el Pentágono horas después de que el gobierno de Donald Trump prohibiera Anthropic. ¿Bien? Es decir, Anthropic, al salirse de este acuerdo con el Pentágono, donde ya había sido utilizado su inteligencia artificial para poder dar al blanco a unos objetivos sin supervisión humana, Anthropic dijo no. No podemos utilizar la inteligencia artificial sin un intermediario humano, que justamente tiene que ver con el decálogo que el 29 de enero se lanzó por México, por parte de México, ¿no? Y creo que es uno de los puntos donde se marca la línea ética. Supuestamente OpenAI había hecho lo mismo, sin embargo, horas después llegaron a un acuerdo y se retractó. Por ende, muchos usuarios han estado, por cuestiones éticas, retirándose del uso de ChatGPT. Es decir, están cerrando sus cuentas en Estados Unidos porque temen por su seguridad, temen por sus datos, pero también porque no quieren apoyar este tipo de decisiones. Ahora, si ustedes no le temen a este tipo de decisiones, pues voy a darles algunas recomendaciones sobre cómo utilizar de forma adecuada ChatGPT. Si me preguntan si Gemini, DeepSeek o cualquier otra inteligencia artificial es mejor, bueno, Anthropic tiene la propia, que es Cloud, y muchos están migrando a Cloud. Pero el problema también está en que Estados Unidos, la presidencia, está presionando para sacar Anthropic del mercado, es decir, quitar Cloud de permitir su uso prácticamente. Y esto va a causar, va a obligar más bien a la población a hacer sus propios, a utilizar sus propios también modelos y también, supongo yo, a realizar modelos propios libres, open source, que bueno, hay varios disponibles. Uno de ellos, por ejemplo, es Llama 3, que lo he utilizado para armar aplicaciones, chats y demás. Pero hay formas de hacer uso de estos tipo de aplicaciones libres, pero también consume mucha memoria RAM y también puede llegar a consumir mucho video. El punto es que si ustedes quieren utilizar otras aplicaciones, en realidad es que el mercado está muy difícil de adivinar lo que están haciendo. Tampoco confío lo suficientemente en Google como para poder recomendárselos. Google tiene sus propias implicaciones, intereses e incluso todo lo que se usa con Google for Education también debería de tener sus límites. Imagínense cuánta información de niños, de adolescentes, de escuelas tiene Google a través de sus cuentas gratuitas. Y ojo, no digo que estas aplicaciones estén mal o que su uso sea mal. Eh, Simplemente que hay cuestiones de datos que están en juego que tienen que ver con la ciberseguridad y nuestro desconocimiento al respecto, lo que hace que no podamos poner límites a este tipo de empresas. Pero bueno, sigamos. Em, Hemos visto también nuevos inventos. Uno de ellos va a ser el uso justamente de anteojos, como lo dijo Tim Cook en una conferencia el año pasado con Apple, donde va a tener la posibilidad de utilizar este tipo de lentes donde se va a ver los mensajes, van a poder ver otras cosas por ahí. Y seguramente en un futuro también en la lentilla, el lente se va a cambiar la graduación sin modificar la graduación, sin que nosotros tengamos que ir al oftalmólogo, pero bueno, eso va a ser después y obviamente no sería tan sencillo, siempre va a estar la supervisión de por medio y vamos a tener supervisores, por ejemplo, de lentes de este tipo, ¿no? Ir a consulta para ver si lo está grabando correctamente. Em, También me gustaría mencionarles que no olvidemos que la inteligencia artificial generativa está presente
en diferentes repositorios, que la nube no es la nube y que se encuentran expandidas en cientos de lugares donde hay ordenadores, discos duros, memorias, ¿no? Y se localizan en, en algunos casos debajo de la tierra, en otros casos son eh, cientos de hectáreas que ya están programando para este tipo de usos, como Cologix, que es este edificio que se encuentra, no me acuerdo si en Arizona o en Texas, igual hay que revisar, pero se encuentra también ahí en este tipo de estructuras, Google, AT&T, Meta, Amazon, y nosotros pensaríamos que están peleados o que cada quien tiene sus puntos en otros lados, pero no, en realidad muchos comparten puntos, rutas de información en diferentes lugares. Entonces, siempre hay que pensar que la nube no es la nube, no está en el espacio, está en la Tierra y está en este tipo de sistemas, ¿no? En este tipo de lugares y que si se queman o les tiran un misil, la información se pierde. Entonces, no confíen todo el tiempo en la nube, guarden su información, resistan un poco a esto de pagar absolutamente todo para guardar la información o tener más espacio en la nube. Les recomiendo más bien tener sus discos duros, tener doble copia de sus documentos personales y pues tener ese cuidado, ¿no? Además de la nube. También recordarles que miles de cientos de cables submarinos están por todo el mundo y nosotros pensamos que están en el cielo y que están simplemente bajo el agua, ¿no? Todos estos eh, cables lo que hacen es conectarnos un país con otro, redes, en fin, vivimos en un mundo que está completamente invadido por la mano humana y me parece que la inteligencia artificial solo es un paso más de lo que ya veníamos desarrollando como humanidad. Hay quienes justamente hacen esa, digamos, diferenciación de que siempre ha sucedido así y que uno de los siguientes puntos es que el ser humano pues va a llegar al desarrollo de los robots como parte natural del camino. Hay quienes no lo piensan así, ¿no? Y este video se los recomiendo mucho. Recuerden que tienen acceso a la presentación que habla sobre las burbujas económicas y una de ellas, por ejemplo, fue en el 2004 con las .com. También hubo una gran burbuja con los autos de Ford hacia los 1920, 1904, 1920, donde se creía que ya se iba a superar todo el tema del petróleo, gasolinas y demás, y que, bueno, la gente empezó a invertir demasiado y al final que todo el mundo tenía la inversión ahí, pues no se desarrollaban tanto como querían y tampoco ahorraban tanto como querían estos nuevos sistemas. Entonces va cambiando. Las personas, para que exista esta burbuja, empiezan a creer demasiado en un producto en específico y cuando llega al tope, pues eso cae inevitablemente hasta que encuentra su equilibrio, ¿no? No es que hayamos dejado de utilizar los autos, sin embargo, esa expectativa que tenemos de la inteligencia artificial en algún momento va a caer y se va a regular hasta dónde sí puede llegar la inteligencia artificial y cuál es su punto, ¿no? De estabilidad, de consistencia, que se va a quedar ahí eh, avanzando progresivamente. Pero bueno, igual el avance va a ser en un periodo de tiempo, luego va a resultar otra forma de estar estancados. Eso es algo que no sabemos, pero justamente estamos en un periodo muy probable de recesión. No por nada están sucediendo estas estrategias políticas, geopolíticas de dominación de ciertos países. Y todo es una estrategia también que tiene que ver con el desarrollo de las empresas y, y digamos también de la decadencia de los países que no supieron desarrollarse en el margen que correspondía, ¿no? Es decir, el desarrollo de un país, pues muchas veces se puede medir a través de eh, su sistema de salud, su sistema educativo, entre otros, y es algo que a Estados Unidos le ha fallado bastante, por lo que ahora se ve ese estancamiento y se quiere de alguna forma recuperar de ese estancamiento. Como les comentaba, tenemos estos documentos de acceso
en CIAT, en nuestro Centro de Investigación para el Aprendizaje Digital. Hay recomendaciones ya que existen para la integración de la inteligencia artificial, por si no los conocían. Em, y por otro lado, lo que ya llevamos, por ejemplo, de avance de aspectos legislativos vigentes y marcos normativos, es que en la Unión Europea, por ejemplo, ya sí se permite, se exige una autoría humana, pero sí se permite, por ejemplo, la minería de textos, la minería de datos, que es para el uso de investigación. Es decir, la inteligencia artificial no solo se está utilizando, sobre todo la generativa, no solo se está utilizando para cosas cuestionables, ¿no? Como el arte, la investigación educativa, la investigación en diferentes áreas que no aportan, ¿no? Lo que debería aportar. En todas tiene muy buenas aplicaciones, pero siempre debe haber una supervisión humana y eso llega a la conclusión pues, la mayoría de los países, ¿no? En Reino Unido también hay una postura interesante donde reconoce al autor en obras generadas por ordenador como quien hace los arreglos necesarios, es decir, sí hay un permiso que se le da a la inteligencia artificial para mencionar que sí está generando texto. Y es que en realidad la inteligencia artificial sí genera. El tema es que el que está detrás también ayuda a generar eso y es un trabajo en conjunto y de supervisión para que eso que se genere tenga sentido y sea un uso apropiado, ¿no? Y en Estados Unidos, por el momento, solo hay copyright si hay creatividad humana, es decir, debe de comprobarse que ese producto que se genera, hay detrás un gran porcentaje de creatividad humana. Las obras 100% IA no son registrables, por ejemplo, y cuando se genera algo con inteligencia artificial, se protege la parte humana y debe declararse simplemente qué se hizo con inteligencia artificial generativa, ¿no? En México, como vimos, tenemos el decálogo, pero también las obras en México, por ejemplo, no pueden registrarse si están creadas solamente con inteligencia artificial. Debe haber un gran aporte humano para que sea válido. Entonces, nuestra postura en México es mucho más conservadora, mucho más acotada, y eso lo tenemos que tomar en cuenta, sobre todo para quién estamos escribiendo, qué tipo de investigación estamos desarrollando. Porque justamente ahí está el tema. Depende de las posturas que haya. Y en México se considera que si hay una gran aportación humana, es decir, hay un gran cerebro detrás haciendo el trabajo, entonces la inteligencia artificial y su uso es válida, es válido y se puede registrar, pero hay que demostrar que realmente se conoce el tema. Es como hacer un artículo sin conocer del tema, pues eso está claramente ligado a algo que no se debe hacer. Pero si una persona conoce el tema, sabe lo que está escribiendo, tiene las nociones de lo que está escribiendo, conoce a los autores, ha leído a los autores, entonces estamos hablando de una supervisión de la creación de esos contenidos. Por otro lado, en Japón, la postura es que sí se permite el uso para análisis de datos y eh, también digamos que limita si se perjudican los intereses del titular. Es decir, em, si es un actor, una actriz, un cantante, más fácil de comprender, y se siente agredido sobre su arte, sobre lo que está haciendo, y no es lo que quiere representar, ahí puede apelar a decir que no está bien, ¿no? Que no está bien ese uso. En Singapur, por ejemplo, la postura es que permite otra vez el análisis de datos con acceso lícito y o algunas otras condiciones que tienen que ver con cuestiones técnicas y por tanto la mayoría de los países lo que se aceptan es el análisis de datos a través de estas inteligencias. ¿Por qué? Porque justamente una de las problemáticas es que para que no haya divulgación de esos datos que se manejan internamente, se debe de crear una inteligencia artificial propia. ¿Para qué? Para que no haya control de los países a través de los datos que se están manejando. Y hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo en políticas públicas y análisis de políticas o análisis de lo que está sucediendo en el país, ¿no? Entonces, imagínense que somos el INE o el INE, cualquiera de los dos, el Instituto Nacional Electoral o el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, que ya no existe, pero cualquiera, digámoslo así. Imagínense que tiene los datos de todos los usuarios, bueno, que ya pasó hace unas semanas,
ya hackearon el sistema, pero imagínense que tienen todos esos datos y por andarlo subiendo a diferentes tipos de sistemas, tratando de analizarlo con OpenAI, pues resulta que Estados Unidos ahora tiene toda la información de nosotros. Entonces, ese es el cuidado del tema de análisis de datos que habría que tener, ¿no? Sobre todo por la seguridad y vigilancia de estos pues, datos, ¿no? En este sentido, pues hay un mundo de información, cada día hay más información, cada día hay más especificaciones sobre el uso de la inteligencia artificial y por ende, pues nos sentimos infoxificados, ¿no? ¿Qué significa? Pues que nos sentimos intoxicados de tanta información y a veces de tanta información no sabemos en dónde buscar. Lo que sí les puedo ir adelantando es que no, utilizar ChatGPT para investigar no está bien. No tiene muy buena información y tampoco tiene acceso a todas las bases de datos por los múltiples discusiones que se han tenido sobre la protección de la producción humana y de artículos académicos y científicos. Asimismo, también han existido un auge de revistas que se están indexando Scopus, que se están indexando a Web of Science y a diferentes bases de datos de alta calidad, porque resulta que ahora con inteligencia artificial pues ha mejorado también la calidad aparentemente de producción y también la cantidad de producción que se está subiendo a estas revistas. Habría que analizar qué tan buena calidad de lo que se está haciendo, porque esto podría despertar una gran competencia entre los investigadores para lograr visibilidad de un artículo académico. ¿Y eso en qué nos deja? Nos deja en que nosotros, como investigadores, investigadoras, investigadores, tenemos que ser visibles a los ojos del público que necesita escuchar la información, pero también de las empresas como de, eh, de las secretarías, ¿no? De las instituciones públicas de cada país. Porque si no se visibiliza este tipo de investigación, incluso para la CCITI, sería muy difícil el contactar o revisar qué investigaciones realmente son relevantes, porque entonces ya hay tantas investigaciones y hay tanto que se hace que identificar al investigador que está haciendo un buen trabajo al respecto ya es mucho más complejo. Esto si no nos llega antes Neuralink, ¿no? Porque Neuralink tiene la misión de ser instalado en el cerebro para que después podamos utilizar la computadora con este chip que se instala en el cerebrito del humano, ¿no? Y bueno, ya hay varios estudios que están haciendo. Em, y bueno, ante esto, me gustaría saber en este primer avance, en esta primera parte que nos quedamos hasta acá, ¿cómo están? ¿Cómo se llaman? ¿Qué han hecho? Este sería nuestra actividad número 1, que es participar en el foro y explicarme un poquito qué les ha parecido esta introducción, la mecánica general del curso, que espero tratar de no quitarles mucho tiempo. Sé que están muy ocupadas, ocupados, ocupades en sus labores. ¿Cuál es su experiencia docente o en la investigación? ¿Cuántos años llevan? Si ya han utilizado ChatGPT, DeepSeek, Gemini, entre otros. ¿Qué piensan de estas luchas políticas sobre el Pentágono? ¿Cuál es su expectativa principal del curso? Y si tienen algún tipo de dificultad en redacción o investigación que deseen mejorar, o que si no es de ustedes, pues de sus estudiantes, que es lo que más les cuesta, para poderles ayudar desde esa parte y que ustedes funcionen como un multiplicador, multiplicadora de estos tips que se dan y que se darán en este curso. Y bueno, espero verlos por ahí en el foro de participación.